Distinguidos colegas de Ibagué y del departamento del Tolima, cordial saludo. Les habla Ernesto Cañas Montealegre, fiscal del Sindicato de Maestros del Tolima, Sutex y Matol. Quiero informarles que hoy, 11 de noviembre de 2022, he publicado la resolución número 01 de la fecha en la cual convoco a elecciones del Comité Ejecutivo de Sutex y Matol en cumplimiento a los estatutos y al deber legal interno que me asiste como fiscal de la organización. Copia de este documento lo he hecho llegar a la Junta Directiva de Sutex y Matol en radicación que hice en la mañana de este día. Hay muchas razones por las cuales como fiscal he tomado la determinación y me permito muy brevemente explicar. La primera es que la nota de depósito para darnos la categoría de directivos sindicales fue radicada el 10 de octubre de 2018. Si sumamos hasta el 10 de octubre de 2022, tenemos 4 años de vigencia en la organización sindical que corresponde al periodo para el cual fuimos elegidos. Pero además quiero decirles que mediante oficio del 23 de junio de 2022, como fiscal del sindicato y aproximándose la finalización del periodo, en cumplimiento a los estatutos, le solicité al presidente de la Junta Directiva que procediera a oficiar al Comité Ejecutivo de FECODE para que fijara la fecha de elecciones del Comité Ejecutivo Departamental de Sutex y Matol. De manera errónea y equivocada, el presidente de nuestro sindicato ofició a la Junta Directiva de FECODE preguntándole cuándo iba a ser la elección del Comité Ejecutivo de FECODE, tema que no estaba preguntando yo en la petición. Esta es la hora que no conocemos ninguna respuesta. Hay otro aspecto importante y es del orden estatutario, es que el parágrafo primero del artículo 20 de los estatutos faculta al fiscal de la organización sindical para convocar a una nueva elección cuando no lo hace la Junta Directiva. Como evidentemente la Junta Directiva no lo hace en pleno, lo tengo que hacer como fiscal porque es mi deber en acatamiento al ordenamiento establecido en los estatutos, o lo puede hacer el 20% de firmas de afiliados a la organización sindical. Punto financiero importante, y es que previendo esta situación de este año, solicité la aprobación del presupuesto de esta vigencia 2022 que fuera incluido un rubro presupuestal para la elección del Comité Ejecutivo de Sutex y Matol y la Asamblea de Delegados. Quedó abierto el rubro por 42 millones de pesos. Ni se va a hacer Asamblea de Delegados, ni se va a hacer elección del Comité Ejecutivo, aclarando que la Asamblea de Delegados por estatutos determina que se tiene que hacer cada 2 años. Y cuando ha transcurrido el 50% de la nueva Junta, es decir, tenía que haberse realizado en el año 2020, no se hizo, argumentando que estábamos en pandemia, pero lo que observamos nosotros es que en otros departamentos se hicieron asambleas virtuales, que de por sí son muy económicas y donde se lograron analizar y corregir una serie de hechos en las organizaciones sindicales. Aquí en el Tolima no se hizo porque la intención era hacerla presencial, como si de manera virtual no tuviera el mismo efecto y se hiciera el mismo trabajo. Además viene otro aspecto muy importante y es el que tiene que ver que en el pleno departamental del 25 de agosto de este año, el presidente de Simatol a renglón seguido dice lo siguiente: reitera la disposición del Comité Ejecutivo de convocar a elecciones de acuerdo a los estatutos. ¿Qué estoy haciendo como fiscal? Haciendo cumplir los estatutos. ¿Qué sucede? Pues que resulta que este pleno departamental de esta fecha, del 25 de agosto, determinó y aprobó por mayoría que las elecciones no se hicieran en el mes de septiembre, como deberían de hacerse en cumplimiento a los estatutos, sino que se esperara a la Asamblea Federal de FECODE para que la Asamblea determinara cuándo se hacen las elecciones de FECODE y a la par hacer las elecciones de Sutex y Matol, argumentados en un artículo transitorio del artículo 20, perdón, en un parágrafo transitorio del artículo 20, que fue transitorio y que solamente tuvo vigencia por una sola vez. Esa sola vez fue para las elecciones de Junta Directiva del 2018, como puedo probar
en la resolución número 1 del 7 de junio del 2018, donde la Junta Directiva de SUTEX y Matol anterior expide la resolución de convocatoria y dice claramente que las elecciones se van a hacer en conjunto con el Comité Ejecutivo de FECODE, como fue aprobado en una Asamblea Federal anterior. Total que es muy preocupante la situación, porque además el Pleno Departamental, de acuerdo a estos estatutos, no tiene la facultad de aplazar el periodo de los directivos ni prorrogar la permanencia de nosotros aquí en la Junta Directiva. Pero además porque los mismos estatutos prevén que las decisiones que tome el Pleno Departamental deben de estar reglamentadas en un reglamento interno, y el reglamento interno, como lo he venido expresando desde el 2018, cuando yo hice las primeras observaciones a lo que sucedía en el Pleno, no tiene reglamento interno, de tal suerte que a mi juicio considero que las decisiones que toma el Pleno Departamental sin reglamento carecen de toda validez. Hay otro aspecto muy importante, y es que el 26 de octubre, hace poco, la Junta Directiva aprobó asamblea de delegados, que a mi juicio es extemporánea, asamblea de delegados que se pretende realizar el próximo 3 de marzo del año 2023. ¿Por qué extemporánea? Por las razones que explico anteriormente. Se tenía que haber realizado cuando se había agotado el 50% de la nueva Junta Directiva, pero además porque los mismos estatutos establecen que se tiene que realizar cada 2 años. En lugar de gastarse recursos en la asamblea de delegados, lo que se tenía que convocar, como lo solicitamos algunos compañeros, Martín Enrique Hernández y el suscrito, que se tenía que convocar a elecciones de Junta Directiva y que la nueva Junta Directiva convocara a Pleno Departamental, a Asamblea de Delegados, hecho que no es contrario a los estatutos que rigen nuestra organización. Aspecto importante, se recogieron 2.441 firmas, más del 20% de las firmas de los afiliados a la organización sindical, que reclaman y exigen a la Junta Directiva que se haga la convocatoria a elecciones de manera inmediata, sin más dilaciones. Ese es un argumento válido y muy respetuoso de mi parte para tomar la decisión de convocar como fiscal a las elecciones periodo 2023-2027. El literal J, que es un tema estatutario del artículo 25, establece que faculta al fiscal de la organización sindical para convocar a elecciones del comité ejecutivo cuando por inoperancia u otros aspectos no se cita a elección de la misma, y a mi juicio hay una inoperancia y hay unas razones que considero inoportunas y que no son objetivas para pretender aplazar las elecciones y para pretender prorrogar la permanencia de los directivos en la organización sindical. A mi juicio, y terminando el análisis de este considerando, no veo razones estatutarias para aplazar las elecciones ni prorrogar el periodo de los actuales directivos de SUTEX y Matol, y por consiguiente tomo la decisión, como me facultan los estatutos, de convocar a elecciones de junta directiva para el próximo 3 de marzo de 2023, cuyo periodo debe finalizar en marzo de 2027. Voy a publicar por los medios, por las redes, esta convocatoria para que sea el conocimiento, para que ustedes la divulguen, para que la analicen y para que participen, porque el sindicato es de todos los afiliados, y así como yo tuve la oportunidad de venir acá a dirigir el sindicato, ustedes, los líderes en los municipios, en las zonales y en las seccionales, también tienen el derecho de llegar acá a aportar para mejorar muchísimo la organización y estar cada día de cara a las expectativas del magisterio. Quiero terminar con el último artículo de la resolución, y es aquel que establece que remítase copia de la presente resolución a la Junta Directiva Departamental de SUTEX y Matol para su cumplimiento en acatamiento a los estatutos y para que se dispongan de los recursos financieros, técnicos, tecnológicos y humanos para garantizar el proceso eleccionario de acuerdo a lo establecido en la presente resolución. Es decir,
Los estatutos me exigen a mí el deber de convocar. He convocado a través de esta resolución, la resolución 01 de 2022. Corresponde a la organización sindical como tal, con los recursos que tenemos, con los recursos que ustedes aportan, para que se inicie todo el proceso de organización electoral que permita que el 3 de marzo de 2023 podamos hacer elecciones de manera diligente y sin ninguna dificultad, como se han hecho en los periodos anteriores. Dado el Ibagué, a los 11 días del mes de noviembre de 2022, publíquese, comuníquese y cúmplase. Ernesto Cañas Montealegre, fiscal del Sindicato de Maestros del Tolima, SUTEX y Matol. Espero inquietudes, sugerencias, recomendaciones, aclaraciones que ustedes quieran hacer al suscrito. Les agradezco muchísimo que hayan tenido este tiempo disponible para poder saber cuáles son las razones que me asisten como fiscal de la organización para hacer esta convocatoria. Espero el respaldo de cada uno de ustedes en las instituciones educativas, que se hagan los análisis. Ojalá que el próximo martes, que es Jornada Nacional de Protesta, este punto en los municipios se pueda tener como punto de orden del día para analizarlo, y si tienen alguna inquietud, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo para darles las explicaciones pertinentes. Les agradezco muchísimo, que tengan un feliz día, y como siempre se despide de ustedes este servidor, que ha dedicado estos 4 años a trabajar por el beneficio del Magisterio del Tolima y por la recuperación de la credibilidad sindical. Un saludo a cada uno de ustedes.